fondo. Eso es importante, ¿no? Oye, ¿no habría forma de simplificar un poco la información que está disponible? Porque la verdad es que con Armando y otros vecinos es muy difícil abrir todo lo que son las bases de licitación o todo eso. Y creo yo que en la medida que haya más simplificación de la información, va a haber acceso a mayor cantidad de vecinos y va a haber quizás un conocimiento mucho más profundo de las características de estas bases. Tal como están hoy día es realmente un dilema. Sí, es verdad que es difícil acceder a la información porque por un lado está el estudio de impacto ambiental, que está disponible electrónicamente en la página del CEA y que vamos a poner el link acá. Leti, si tú puedes poner el link para que accedan al estudio de impacto ambiental. Y por otro lado están las bases de licitación, que fue las bases que licitó el MOB y que se adjudicó la concesionaria y que regulan otras materias, como por ejemplo el reajuste de precio, otras cosas. Hay cosas que están reguladas en las bases de licitación y hay cosas que están reguladas en el estudio de impacto ambiental. A uno como vecino, me imagino, y a nosotros como municipio nos interesa todo, pero en el sistema de evaluación de impacto ambiental nos referimos al estudio. En todo caso, vamos a poner el link. Leti, te pido porfa si tú puedes poner el link al estudio de impacto ambiental, a las bases, que esas están en el mercado público. Efectivamente, como dice Luis, es difícil de acceder porque están en otra plataforma, están en la plataforma de Chile Compra. Y por otro lado, les vamos a poner les vamos a adjuntar nuestro pronunciamiento, el que presentamos el 15. ¿Te parece, Luis? Y lo que vamos a hacer también en esta reunión es, vamos a partir con una breve descripción del proyecto también, como para que todos partamos de un entendimiento común, sin perjuicio que aquí no está el titular para presentar el proyecto, así que es una presentación que hace el municipio de lo que lee del proyecto, de lo que ha conocido, y la consultora, que nos asesora a nosotros. Bienvenido a todos los que se vienen incorporando. Estamos simplemente conversando entre vecinos, municipios y consultores. Estamos esperando unos minutitos porque se inscribió mucha gente y vamos a dar hasta las 7:10 para empezar, para que todo el mundo alcance a conectarse bien. Hay un vecino que conversó con la empresa de licitación, la que ganó la licitación, y ellos se manifiestan absolutamente disponibles para no tener problemas con absolutamente nadie. Entonces, sería interesante saber, por ejemplo, las modificaciones, qué obligaciones tienen Te cortó, Luis. Concesionaria. La verdad es que sería interesante saber, por ejemplo, el caso personal de cada cual, cómo saber si con esta ampliación del camino, por ejemplo, te van a romper tu acceso, cómo lo van a reconstruir, cómo lo van a adaptar. Esas cosas que no están en la licitación, no están en la fase, y que yo creo que es lo que motiva quizás el mayor interés de todos los vecinos. Vamos a llegar a ese punto, Luis. Efectivamente fue uno de los temas que nosotros incorporamos en nuestro pronunciamiento, que era información que le faltaba al estudio de impacto ambiental y creemos que es absolutamente esencial para poder evaluar este proyecto. Consuelo, aprovecho Bernardo, de hola. avanzar. Hola, de complementar lo que dice don Luis Arturo. Efectivamente, los estudios de impacto ambiental no siempre se llega a un nivel de detalle importante en explicar cómo va a quedar la vereda de cada vecino. Entonces, lo que yo recomiendo, y esto aplica a todo tipo de proyectos con los que uno se enfrenta, ustedes pueden empadronar de alguna manera la entrada, por ejemplo, a su casa. La situación como está hoy día, si hay una situación especial que ustedes quieran resguardar, yo siempre recomiendo que ahí ustedes pueden sacar fotos de cómo está hoy día, que tiene que ser al menos como uno esperaría que esté post el proyecto, y esas fotos pueden ser notariadas. Entonces, de tal manera que ustedes de esa forma se resguardan de que la condición
sea restituida a lo original. Eso se ha hecho en varios proyectos. Y se lo digo porque los estudios de impacto ambiental normalmente no llegan a un nivel de detalle, a ese nivel de detalle. Entonces, sin duda, hay una manera de resguardar. Es mejor resguardarse uno mismo. Y eso se puede lograr a través de un padronamiento con fotos notariadas. Perdón, yo no quiero entrar en diálogo, pero ya que todavía no empieza, pero Bernardo, ¿tú de dónde eres? Yo soy asesor de la municipalidad. Yo trabajo en los temas ambientales. Nos vamos a presentar. Creo Sí. que A las 7:10 partimos, Bernardo. A las Estamos 7:10, simplemente estamos. conversando, dando tiempo para que todo entre. Estamos Lo que calentando pasa, motores nomás. supongamos, por poner un ejemplo, el vecino X, el ensanchamiento del camino le vuela su estacionamiento y su entrada. Y a continuación del estacionamiento viene un precipicio o un desnivel de terreno muy fuerte. ¿Qué saco con sacarle fotos? No me lo van a poner, no me lo van a poder restablecer. Son eso el nivel de detalle, no sé. Bueno, Consuelo dice que vamos a entrar en materia en eso después, así que tampoco quiero anticipar mucho el tema. Yo voy a aprovechar de contarles, bueno, mi nombre es Paula Enrique, yo soy miembro de la Junta de Vecinos de Farillones y además soy la presidenta de la CAF, y durante prácticamente un año generamos una mesa de trabajo en la que participó la municipalidad, participó el MOP, participó la concesionaria y otros miembros, ¿no es cierto?, del sector alto que se ve impactado por el camino. De alguna manera nuestro objetivo en torno al camino, que veo ahí que alguien estaba preguntando por el tema de Farellones, nuestro trabajo estuvo orientado en 3 puntos básicos. Uno de ellos fue, ¿no es cierto?, un bypass para Farellones, en el entendido que el camino llega a la curva 40 y ahí no hay mayores obras. En el proyecto, ¿no es cierto?, hay una rotonda, pero no genera ningún cambio en el nivel de saturación que hoy día tiene el pueblo, ¿no es cierto?, y en ese punto de congestión. Como segundo pedido, trabajamos, ¿no es cierto?, mover el pórtico que hay en la curva 30, que está en la curva 33, ¿no es cierto?, adelantarlo a la curva 15, y esto en el entendido también de que hay una circulación permanente de gente que va al santuario de o sea, a Hierba Loca, van a distintos puntos dentro del camino, ¿no es cierto? Y el mismo proyecto establece distintos miradores, entonces creemos que la gente va a llegar a estos distintos lugares, y finalmente lo que pasa que para los residentes de Farellones, ¿no es cierto?, se genera una discriminación porque se le está cobrando a unos y no a otros. Y el tercer punto, ¿no es cierto?, que trabajamos fue también generar tarifas diferenciadas por horario. Hoy día la concesionaria establece, ¿no es cierto?, dentro de lo que hablaba Consuelo, establece tarifas planas, sin diferencias de horario, solamente hay una diferenciación en temporada alta y temporada baja. Lamentablemente, previo, ¿no es cierto?, al ingreso del proyecto al CEA, no logramos concretar ninguno de este territorio, y sin duda, y por eso también yo he insistido muchísimo en los residentes de Farellones, que esta instancia que viene ahora de participación ciudadana es fundamental, ¿no es cierto?, para que se acojan todas estas demandas, o que la vista de quienes somos residentes y quienes vivimos y transitamos en el territorio, de cómo nos impacta negativamente este proyecto. Así que es un pequeño resumen, como les digo yo, de todo el trabajo que se hizo. Se logró, ¿no es cierto?, levantar una especie de acuerdo entre todos los participantes. A raíz de eso, la municipalidad también intervino mandando ciertas sugerencias al MOP,
pero como les digo yo, en la instancia previa al ingreso del proyecto al SEA, no hubo ninguna modificación al proyecto original. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias por tus comentarios. Ahí está en el chat de la reunión el pronunciamiento municipal que contiene varios de los puntos que tú tocaste. Voy a dar inicio a la reunión, si les parece. Estamos en 13 minutos pasados. Yo creo que es buen horario para que todos hayan entrado y si no, los otros se van a ir incorporando. Quiero darles la bienvenida y las gracias por estar acá. Mi nombre es Consuelo Herrera, soy directora de sostenibilidad del municipio. Esta actividad tiene por objeto asesorar a los vecinos sobre cómo hacer valer sus opiniones y observaciones en el proceso de evaluación ambiental del proyecto Mejoramiento de la Ruta G21. Como ustedes saben, el proyecto está en un proceso de evaluación ambiental. Este proceso de evaluación ambiental es un proceso regulado por la ley 19.300, que es la ley de bases generales de medio ambiente y su reglamento, y por lo tanto la forma de hacer las observaciones no es inocua. Para que sean consideradas esas observaciones, tienen que ser hechas de la manera en que está establecido, eso es decir, dentro de plazo y con ciertas formalidades y ciertos consejos y ciertos fundamentos que aquí expertos de la consultora GIA, que está ayudando al municipio, les van a contar y les van a dar ciertos tips. ¿Qué más? El proyecto actualmente, como les conté, está en proceso de evaluación ambiental. El plazo para que los ciudadanos hagan sus observaciones vence el 5 de marzo. Para nosotros como municipio ya venció el viernes pasado. Nosotros hicimos nuestro pronunciamiento municipal, es un pronunciamiento bastante contundente, tiene muchas observaciones. En un link del chat de esta reunión está nuestro pronunciamiento municipal y si no nos pueden escribir y se los vamos a enviar y también lo pueden encontrar en la página del SEA. En este taller se explicará el proceso de participación ciudadana en el cual nos encontramos. Dentro del marco del sistema de evaluación ambiental se presentarán los aspectos centrales del proyecto y de la tramitación ambiental y se les explicará y haremos un ejercicio práctico de formulación de observaciones. La revisión de los aspectos específicos a nivel de ingeniería y detalles técnicos no son parte de este taller. Nosotros no representamos al titular, somos el municipio y una consultora contratada por el municipio para proveer a ustedes de asesoría experta. Por lo tanto, no tenemos las respuestas de todo exactamente del proyecto. El proyecto está en línea y aquí los consultores les van a explicar cómo acceder a ello. Les voy a presentar el equipo. El equipo está compuesto por Leticia Rebolleo, ingeniera ambiental de la Dirección de Sostenibilidad, por Consuelo Marquardt. Ella es la encargada del departamento de montaña, muchos de Farellones la conocerán y la Consuelo participó en las reuniones que Paula estaba haciendo referencia entre la concesionaria y el municipio. Nos acompaña de la consultora GIA Bernardo Gres, ingeniero ambiental y especialista en el sistema de evaluación de impacto ambiental, Gonzalo Konenkamp, ingeniero forestal, Abigail Ureta, geógrafa, y Bernardita McPhee, antropóloga. Ahí está. Muy cortito, antes de empezar alguna instrucción específica, por favor identifíquense con su nombre en la cuenta Zoom. Durante la reunión les agradeceremos tener su micrófono silenciado para que nos podamos escuchar bien, salvo cuando tomen la palabra. Va a ser un taller participativo, así que van a haber espacios para que ustedes tomen la palabra y pueden hacer consulta en todo momento en el chat. Vamos a tratar de responder todas las preguntas que se presenten. Pueden también levantar la mano a través de los mecanismos habilitados aquí en el Zoom o por último una reacción ahí en el chat. Y por último, esta reunión será grabada. Si alguien no quiere aparecer en la reunión, puede apagar su cámara. Eso, muchas gracias y le doy la palabra a Bernardo Gres para que demos inicio al taller. En realidad es Abigail quien va a moderar. Así que Abigail, yo te doy el paso nuevamente. Muchas gracias, Bernardo. Bueno, hola a todos. Vamos a empezar con la presentación. Voy a compartir la pantalla para que podamos empezar a ver
el documento. Entonces, agradecería que me indicaran que se está viendo bien la presentación. Ya, perfecto. Bueno, entonces, nuevamente bienvenidos, yo me vuelvo a presentar, soy Abigail Ureta, soy parte de la consultora AGEA. Entonces, en este taller que hoy nos convoca es el taller de participación ciudadana para la elaboración de observaciones del proyecto EIA Concesión Vial de Mejoramiento de la Ruta G21. Como se mencionó, el objetivo del taller es poder apoyar y asesorar en la eventual elaboración de observaciones ciudadanas de ustedes como vecinos dentro del marco de este proyecto. En cuanto a las temáticas que se van a tratar, bueno, después de esta pequeña bienvenida y presentación del programa, se hará una descripción general del proyecto y de las etapas en las cuales este se encuentra. Posterior a eso haremos una pequeña explicación de los alcances de la evaluación ambiental y la participación ciudadana. Después trataremos las observaciones ciudadanas, qué son y cómo se ingresa a ellas. Y después, cómo elaborar una observación fundada mediante un ejercicio un poco más práctico en que vamos a participar todos para poder generar esta observación. Posterior a eso tendremos una etapa de preguntas y de conversación donde podremos dialogar de acuerdo a los distintos temas. Nuevamente repetir que durante la presentación la idea es que puedan mantener sus micrófonos en silencio, excepto en los momentos de participación. A lo largo de toda la reunión pueden hacer preguntas utilizando el chat. La idea es que escriban su nombre y así nosotros podemos ir dando la palabra de una forma más ordenada. Cualquier problema que vayan teniendo, de acuerdo a lo que es imagen, que no se escuche, que la presentación, etcétera, la idea es que también lo podamos ir viendo por el chat. Y al momento de querer hacer preguntas y participar, la idea es que puedan ocupar la opción levantar la mano o hacer nuevamente algún tipo de consulta en el chat para que podamos ir ordenando. Entonces, primero ahora le voy a dar la palabra a Gonzalo para que nos va a presentar esta descripción de la EIA. Gonzalo. Gracias, Abigail. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la participación en el taller. Y para partir, comentar que el proyecto es un proyecto concesionado, ¿ya? Y considera el mejoramiento de la actual ruta G21, ¿ya? A fin de otorgar conectividad a Santiago con el Santuario de la Naturaleza Yerba Loca y los centros invernales que están en la cordillera, Colorado, La Parva, Valle Nevado, así como a la comunidad de Farellones. El proyecto plantea un mejoramiento y un ensanche de la plataforma, ¿ya? Así como también la disminución de las curvas, ¿ya? Para lo cual se va a hacer una intervención en ciertos sectores, ¿ya? Redibujando, por decirlo de una forma, la actual ruta, principalmente en la zona de curvas, ¿ya? Antes de llegar a Farellones. Dentro de las obras, considera también iluminaciones, paraderos de buses, ¿ya? Miradores, que también se mencionaron por ahí. Considera también la restitución de los accesos a las viviendas, a las propiedades, y también la gestión vial durante la fase de construcción y operación. Si pasamos a la siguiente... Contarles que el proyecto en este minuto se encuentra en la etapa de evaluación del EIA, ya en el día 33 de la evaluación. Fue presentado en noviembre del año pasado. Y la participación ciudadana, como mencionaba Consuelo, finaliza el día 5 de marzo. El municipio, el viernes 15, ya el viernes recién pasado, tenía el plazo para emitir su pronunciamiento, el cual fue enviado al Servicio de Evaluación Ambiental. Y si pasamos a la siguiente lámina, podemos ver ahí la siguiente. No, me faltó una. No, bueno, ya, vamos antes entonces. ¿Ya? El pronunciamiento, como les decía, está en la página web, ya puede ser visitado, ahí en el chat está el link, esa, no, la anterior, donde está ahí el listado de los pronunciamientos a la fecha, ya, ese es esa. ¿Ya? Ahí en destacado está
el pronunciamiento del municipio que fue cargado, ¿ya? El pronunciamiento fue emitido el día 15, ¿ya? Así es que puede ser revisado también a través de la página o, como mencionaba Consuelo, ahí por el link que se les envió en el chat. Ahora sí pasamos a la siguiente. Como les decía, el proyecto tiene como característica un ensanche de las pistas, ¿ya? Mejorar los radios en algunas curvas, ¿ya? Mantener en todo horario los flujos de subida y de bajada. Hay sectores donde se va a desarrollar, donde se va a mantener iluminación, no es en toda la ruta, ¿ya? Pero son, si mal no recuerdo, son 5 sectores, ¿ya? Principalmente asociados a intersecciones con rutas, donde se van a implementar iluminaciones ya por un tramo aproximadamente de 200 metros, 500 metros de iluminación que va a tener el tramo. Como les decía, también considera un área de gestión de nieve y hielo, a fin de mantener durante la fase de operación ya las condiciones de la ruta. Habrán teléfonos SOS, estos que se ven en las autopistas concesionadas normalmente, ya hay un sistema de atención de emergencia. Va a haber disponible también un área habilitada para la colocación, venta y arriendo de cadenas, que está diseñada y establecida ahí por el titular dentro del tramo, y el sistema de peaje a través de pórticos, ¿ya? De telepeaje. La siguiente. La fase de construcción del proyecto tiene un tiempo estimado de 6 años, ¿ya? Está dividida en sectores. El sector 1A y 1B son las áreas más bajas. Después podemos repasar una lámina con la ubicación del proyecto que se fue por ahí anteriormente. Estos sectores, la idea es que mantengan el trazado de la vía, como les señalaba hace un rato, ¿ya? Durante gran parte del tramo, con algunas mejoras en los radios de curva, ¿ya? En el sector 2, 3 y sector 1C, que son ya los sectores más de montaña, ¿ya? Ahí lo que se pretende desarrollar es una calzada reversible de 3 pistas y la reducción de curvas que les mencionaba hace un rato, ¿ya? La idea es pasar de 40 curvas a 18. Eso significa un rediseño del trazado. Dentro de las actividades principales y que son comunes a los dos sectores están las aperturas y despeje, ¿ya? Las expropiaciones que se van a desarrollar en las propiedades que son colindantes al trazado de la ruta. Se van a desarrollar excavaciones, el relleno, la base granular y la aplicación de este concreto asfáltico que es finalmente el pavimento. También en el sector bajo se considera la construcción de puentes o el reemplazo de puentes, además de obras de drenaje como son las cunetas, los fosos, las soleras, ¿ya? También mencionar que se considera el mover ciertos servicios básicos que están actualmente, como por ejemplo los tendidos eléctricos, ya el sistema de comunicaciones. En algunos tramos es necesario desplazarlo para poder dar cabida al proyecto. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Como les comentaba, la fase de operación considera la mantención de áreas verdes que se puedan generar. Este sistema de atención de emergencia, ¿ya? Hay una mantención de paraderos y miradores, ¿ya? Están definidas las ubicaciones de los paraderos y de los miradores dentro del EIA. Se considera también durante toda la operación la mantención y conservación de la ruta, como les señalaba, la iluminación en algunos tramos, este sistema de asistencia en ruta, el arriendo de cadenas y la gestión de hielo y nieve. Pasamos a la siguiente. Dentro de las actividades y de las obras que se considera está el sistema de telepeaje o el sistema CONTACT. Se consideran 2 portales. Uno está en la ruta G21, que sería el peaje troncal, y un peaje que está asociado a la ruta G245, que vendría siendo el peaje lateral. Estos peajes van a tener un cobro diferenciado para el peaje troncal, ¿ya? Dependiendo de la fase de construcción en la que esté el proyecto, ¿ya? En la primera etapa se considera un cobro del 20% de la tarifa,
después en una segunda etapa el 50%, y cuando ya esté completamente entregado el proyecto, se considera iniciar el cobro del 100%. Lo que ven en la imagen de las estimaciones de los costos fue, como digo, es una estimación hecha por el titular durante la presentación que hizo en las participaciones ciudadanas, ¿ya? Y muestra más o menos cuál sería el costo del peaje ya a la fecha de noviembre del 2020. ¿Ya? Esas tarifas corresponderían a los vehículos livianos. Si pasamos a la siguiente. Podemos ver ya dónde está la ubicación. Aquí, como les decía, este es el trazado del proyecto. ¿Ya? El primer peaje está considerado dentro del subsector 1B, que vendría siendo la bifurcación o el acceso a la minera Los Bronces, ya en la ruta G245. Y el peaje troncal está considerado en el punto de cobro en el kilómetro 29 aproximadamente, cerca de la curva 40, ya en el subsector 1C definido por el proyecto. Lo que se ve ahí en morado, ya los círculos marcan aproximadamente cuáles son los tramos donde estaría ubicado este cobro del peaje. La siguiente, por favor. El proyecto ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental debido a que declara efectos significativos sobre la calidad de los recursos naturales, ¿ya? Porque está emplazado en o próximo a poblaciones, recursos o áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, ¿ya? Que son susceptibles de ser afectados. También por la alteración significativa del valor paisajístico o turístico de una zona, y la alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico, y en general aquellos que pertenecen al patrimonio cultural. La siguiente. Debido a estos impactos que está declarando el proyecto, ¿ya? Es que el EIA presenta también medidas ambientales para estos impactos que considera significativos, como por ejemplo la pérdida de fragmentación de las formaciones vegetacionales, ¿ya? Y presenta ciertas medidas, como por ejemplo la restitución del hábitat, o el establecimiento de jardines temáticos, ya acordes con la flora del entorno. Estos impactos, como les decía, están asociados a la flora, a la fauna, a la geomorfología también, ¿ya? Debido a la alteración de las geoformas, ya se propone también la estabilización de los taludes. Respecto del paisaje, ya el proyecto considera la construcción y habilitación de miradores como una medida ambiental asociada a este impacto significativo. Y respecto, por ejemplo, de la alteración o pérdida de elementos y sitios arqueológicos, considera charlas de capacitación, recolección superficial y monitoreo del sitio, en cuanto a cantera Farellones. Ya, la siguiente. También para aquellos impactos que el proyecto declara que no serán significativos, presenta algunos compromisos voluntarios. Estos están enfocados en los componentes aire, ¿ya? Como por ejemplo la barrera cortaviento en zonas de excavación, ¿ya? Respecto del ruido y vibraciones, donde se compromete a hacer un seguimiento al cumplimiento normativo, ¿ya? Y la instalación de barreras acústicas móviles. Y respecto de medio humano, en donde no se declaran impactos significativos, por lo tanto el titular está proponiendo proveer un servicio de transporte municipal para aquellos residentes, la contratación de mano de obra local, la instalación de pasos oficiales para los talajeros de Villa Paulina, que actualmente utilizan la ruta ya por pasos no habilitados, la implementación del encargado de relaciones comunitarias y establecer un plan de comunicaciones. Nada, siguiente. También presenta compromisos voluntarios respecto de la calidad de las aguas, haciendo un monitoreo de las aguas superficiales, respecto del suelo, manteniendo la limpieza de las laderas y quebradas, y una gestión de los residuos de la construcción y de la demolición. La siguiente.
eso sería a grandes rasgos la descripción del proyecto y lo que considera el titular del proyecto como acciones o medidas ambientales para hacerse cargo de sus impactos tanto significativos como no significativos, ¿ya? Todos estos antecedentes, como decíamos, están en el sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿ya? En el link que dejó Leticia en el chat, y pueden ser consultados para poder profundizar o poder enterarse también, por ejemplo, de cuáles son las observaciones que ha hecho tanto el municipio como los otros servicios que están participando de la evaluación del proyecto. Ahora les dejo el pase a Abigail para que continúe con el taller. Gracias, Gonzalo. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de los alcances de la evaluación ambiental y la participación ciudadana dentro de este proceso de evaluación de impacto del EIA. Ahí sí. Entonces, ¿qué significa evaluar un estudio de impacto ambiental? Esto significa que... un segundo, que estaba entrando alguien. Ahora sí. Ya, esto significa que distintos órganos que tienen competencia ambiental dentro de la administración del Estado revisan el estudio de impacto ambiental para revisar que se cumplan 4 características. Que este cumpla con la legislación ambiental aplicable al momento, que se cumpla la correcta evaluación e identificación de impactos ambientales, que se caracterice el área de influencia del proyecto y por lo mismo que se propongan medidas que se hagan cargo de los posibles efectos que pueda generar este proyecto. Entonces, ¿de qué forma se hace este proceso? Bueno, en primer lugar, la empresa titular ingresa una EIA al Servicio de Evaluación Ambiental, el cual en primera instancia verifica su admisibilidad. Una vez que este proyecto es admisible, se le hace entrega de los documentos de este proyecto a distintos órganos de la administración dentro del Estado que tengan algún tipo de competencia ambiental, quienes evalúan este proyecto. Posterior a esto, estos organismos vuelven a enviar al Servicio de Evaluación Ambiental las observaciones, las cuales son procesadas por el servicio y devueltas al titular, quien debe recibir estas observaciones y hacerse cargo de ellas. Una vez que el titular completa la respuesta a estas observaciones, vuelve a entregar el proyecto al Servicio de Evaluación Ambiental, el cual, mediante una comisión de evaluación, califica ambientalmente este EIA para darle una resolución de calificación ambiental. Una vez generado este proceso, para darle una resolución de calificación ambiental. Entonces, ¿qué tiene que ver la participación ciudadana dentro de este proceso? Bueno, la participación ciudadana es una evaluación del servicio, es una obligación del Servicio de Evaluación Ambiental que para poder establecer mecanismos que aseguren la participación informada de la comunidad. Estos mecanismos de participación le entregan el derecho a las personas a reclamar sobre las distintas cosas del proyecto y que sus observaciones sean consideradas. La responsabilidad del titular de publicar un resumen de la EIA que pueda ser entendido por las personas. Es un derecho de las personas conocer los contenidos de la EIA. Ahora viene, es un derecho de las personas que puedan reclamar y es una obligación del servicio que se den respuesta a estas observaciones. A su vez, el servicio y el titular deben dar respuesta a las observaciones ambientales de las personas en un plazo de 60 días, desde publicado el extracto de la EIA. En este proceso en el que nos encontramos ahora, donde ustedes como vecinos pueden hacer sus observaciones ciudadanas hasta el 5 de marzo. Una de las cosas más importantes de este proceso es poder hacerlo dentro del plazo establecido por la legislación. Una vez que ya se enviaron estas observaciones y que la empresa que el titular obtuvo su resolución de calificación ambiental, esta RCA debe ser enviada con las respuestas a las distintas observaciones ciudadanas. Si esta respuesta no fue satisfactoria para las personas de las comunidades involucradas, la ley establece el derecho a presentar un recurso de reclamación hacia la empresa titular en el caso de que estas preguntas no hubiesen sido consideradas debidamente dentro del proceso de participación. Estos procesos de reclamación tienen un plazo de 30 días desde que se reciben las
observaciones ciudadanas. Los temas que están dentro de una reclamación pueden tener diversos aspectos, pueden abordar aspectos técnicos, legales, administrativos o cualquier otro tema que las personas consideren que haya sido dejado de lado dentro del proceso de evaluación. Entonces, a nivel general, ¿cómo se formulan estas observaciones ciudadanas? Bueno, una observación ciudadana es cualquier tipo de indicación, consulta, comentario que hacen los ciudadanos dentro de este proyecto. Pero para poder formularla necesitamos diversas consideraciones. En primer lugar, ¿qué no es una observación ciudadana? Y una observación ciudadana no es un plebiscito, es decir, no se trata que las personas aprueben o no aprueben el proyecto. No es una consulta sobre situaciones que se puedan dar en un futuro lejano, es decir, que sobre distintos planes o programas que pueden existir en un futuro asociados al proyecto, ya que la observación ciudadana es en base al proyecto que se está evaluando actualmente. Una observación ciudadana tampoco puede ser un cuestionamiento sin fundamento. Esto lo vamos a ver más adelante, pero no puede ser solamente una pregunta ¿por qué aquí y no en otro lado? Sino que tiene que tener una fundamentación de acuerdo a los antecedentes que presentó el proyecto. Una observación tampoco puede hacer referencia al actuar de la empresa en procesos anteriores. Es decir, si esta misma empresa titular que en este momento está haciendo esta ruta, en otro momento tuvo otro relacionamiento con los vecinos, que puede haber tenido algún tipo de relación que no haya sido productiva, la idea es que esto no se traiga al nuevo proyecto y que todas las observaciones ciudadanas sean en base al proyecto que se está evaluando, no a relaciones anteriores. Y las observaciones ciudadanas tampoco consideran negociaciones monetarias que no estén dentro del proceso. Es decir, cada tipo de negociación que se haga con las personas tiene sus fórmulas legales y no están dentro de lo que es una observación ciudadana. Entonces, la idea de estas observaciones ciudadanas es que pueden ser presentadas por personas jurídicas, es decir, organizaciones como por ejemplo juntas de vecinos, universidades, clubes deportivos, es decir, cualquier tipo de organización territorial o funcional que pueda tener algún tipo de competencia dentro del territorio o de un interés particular en este proyecto, y por personas naturales. Para esto es muy importante que se establezcan ciertos datos, como por ejemplo que esto se debe presentar dentro de los plazos establecidos por la ley. Las personas que hacen las observaciones deben identificarse tanto con su nombre completo si son personas naturales como con los datos de la organización en el caso de ser personas jurídicas. Deben presentar el nombre específico del proyecto al cual se está haciendo referencia y deben tener los fundamentos ambientales necesarios, que es lo que le explicaba un poco anteriormente, que no pueden ser observaciones que no tengan fundamento. Entonces, estas observaciones ciudadanas se hacen dos formas, principalmente en donde se entrega un formulario de estas observaciones que puede ser entregado directamente a la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, o se hacen a través de la página del del CEA, en el cual se hace ingreso dentro de un perfil que cada persona tiene que crear dentro de la página, ingresar a los proyectos que están dentro de los procesos de participación ciudadana y presentar su observación. Esto se hace de la siguiente forma. Primero, entramos a la página de inicio del Servicio de Evaluación Ambiental, que es esta, y en la cual aquí aparece un banner que indica que es el banner de participación ciudadana. Nosotros hacemos clic en este lugar y entramos al portal de participación ciudadana del Servicio de Evaluación Ambiental, en donde se encuentran todos los proyectos que están en evaluación en este momento. Por lo cual, nosotros tenemos que ingresar a esta observación. Pinchamos ahí en donde se hace la observación y entramos acá a un listado, se nos despliega un filtro donde aparecen los distintos proyectos que están dentro de la evaluación ambiental. Ahí nosotros tenemos que buscar, en este caso, el proyecto de concesión vial Mejoramiento Ruta G21. Ustedes pueden filtrar por comuna, por región o poner el nombre específico del proyecto. Tal como se ve aquí, este proyecto está dentro de las participaciones ciudadanas que se encuentran abiertas y tiene un plazo de presentación de observaciones el día 5 de marzo.
Una vez que ingresamos acá, nos da la opción de ingresar de 3 formas. Observación ciudadana como una persona natural, como una persona ciudadana con clave única, que eso es por el tipo de acceso que está teniendo en este momento el servicio, y una observación ciudadana como un grupo de personas. La diferencia aquí es que cuando nosotros ingresamos como ciudadano, como persona natural, entramos solo con nuestro nombre asociado a nuestra cuenta, y en la observación ciudadana como grupo de personas, nosotros podemos adjuntar, aparte de la observación ciudadana, una lista de grupos que no necesariamente tengan algún tipo de personalidad jurídica, como por ejemplo distintas organizaciones o fundaciones que no se hayan constituido como organización jurídicamente, pero que de todas formas quieren presentar una observación en conjunto. De esta forma se ingresa como apoderado a un grupo de personas, o como persona natural, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, si ingresamos como persona natural, se nos va a desplegar este cuestionario donde se encuentra el proyecto. Ahí, como les mencionaba en un principio, nosotros tenemos que ingresar nuestros datos, porque tenemos que hacer la observación identificándonos, y de ahí se encuentra la parte para poder escribir la observación. Ustedes pueden seleccionar archivos, anexar imágenes, anexar distintas cosas o documentos para poder fundamentar la observación que están haciendo. Y ahí se firma mediante una firma electrónica que se hace en base a las cuentas que se hayan creado, tanto si lo hacen en el perfil del SEA o como si utilizando su clave única, y se ingresa. Una vez que se ingresa, el SEA les envía un correo de que ha ingresado su información, y ahí empieza el proceso de la observación. Entonces, ahora vamos a ver, el ejemplo de observaciones ciudadanas de una forma un poco más práctica, y también recogiendo las mismas preguntas y preocupaciones que se puedan ir recogiendo de sus percepciones. Entonces voy a dejar a Bernardita para que nos pueda ayudar con esta parte del ejemplo. Gracias. Ya. Gracias, Abigail. Si quieres, avancemos la lámina. Bueno, la idea de esta parte del taller es generar un espacio de conversación, y que en el fondo las mismas dudas, inquietudes y observaciones ciudadanas que ustedes quieran manifestar, las podamos ir trabajando de manera conjunta en este grupo taller, ¿ya? Entonces acá la idea también es abrir un espacio de conversación para que ustedes puedan decir, bueno, cuál es en el fondo que ustedes puedan enunciar cuál es la pregunta, cuál es la observación, cuáles son los comentarios u objeciones que tienen en relación a este proyecto. Entonces, acá, si quieren, pueden ir levantando la mano para que les vayamos dando la palabra, y de esta manera nos planteen las principales inquietudes que tienen en relación a este proyecto. ¿Hay alguna mano levantada o no? Sí, Paula Enrique lo tiene levantado. Primero, que tenía levantada la mano, por favor. Alejandro, desmutear el micrófono. Abigail, tal vez tú se lo puedes desmutear, ¿o no? ¿Dónde está Alejandro? No, parece que se desconectó. Ahí está, pero parece que apagó su cámara. Sigamos por mientras con el siguiente, que era, me parece, José Bergue. ¿Aló? ¿Hola? ¿Me Hola. escuchan? Sí. ¿Sí? Mira, mi pregunta es la siguiente. Lo que pasa es que la concesión, digamos, parte desde Avenida El Monte, que está 100 metros más arriba del empalme con Avenida Las Condes,
por lo tanto se desentiende absolutamente del cruce, que es una de las zonas más conflictivas, diría yo, del proyecto. Tampoco se hace cargo de algunos accesos a los centros de esquí. ¿Cómo uno puede observar este tema? Porque yo no sé si área de influencia o cómo plantearlo en las observaciones de vecinos, porque finalmente se está lavando las manos del empalme con Avenida Las Condes, que es un tema clave de este proyecto. Si no se resuelve eso, el taco hoy día hasta el kilómetro 8 en las tardes probablemente va a llegar hasta el kilómetro 12. Gracias, Ya, José. perfecto. Ahora sí, Alejandro desmuteó su teléfono para que empecemos a anotar estas distintas consultas. No. Sigue sin escucharte, Alejandro. No. Alejandro tal vez desconecta el audífono. No sé si a lo mejor ese es el problema. Sí, porque no te escuchas, Alejandro. No. No. Bernardita y Abigail, ¿puedo sugerir que partamos haciendo una observación respondiendo a la pregunta de José Berger, que me parece súper atingente? Y Alejandro, te sugiero que hagas tu pregunta a través del chat y así la podemos responder mientras tanto. Y si después te puedes conectar con audio sería fantástico. Pero Bernardita, aprovechemos el tiempo y Ya. Abigail, no sé si Gonzalo y Sí, no Bernardo también quieren participar en la respuesta. Gracias. Bernardita, ¿respondo yo a la pregunta? Bueno, es que la idea, mira, pasemos a la siguiente lámina. Ya. Bueno, una de las interrogantes en el fondo que uno tiene que hacerse al formular esta pregunta u observación ciudadana es ¿para qué quiero la respuesta y qué respuesta quiero recibir? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el caso de la pregunta de José, hay que entender bien que los alcances de la evaluación ambiental en los sistemas de vida y costumbre de los grupos humanos son asociados a algunos de estos efectos que pueda generar el proyecto. Por ejemplo, en el caso de la pregunta de José, que era sobre qué pasa con el empalme con Avenida Las Condes, esto, si se fijan ahí, se ligaría a la letra B del artículo 7 del reglamento, que es la obstrucción o restricción a la libre circulación, conectividad o el aumento significativo de los tiempos de desplazamiento. ¿Ya? Es importante que ustedes a la hora de pasar una pregunta y en el fondo preguntarse ¿para qué quiero esta respuesta? Vean cuáles son los alcances de la evaluación ambiental en el CIA. Entonces, claro, porque ahí José podría decir, yo quiero que me expliquen o que me entreguen información respecto a qué pasa en el empalme con Avenida Las Condes, porque, por ejemplo, potencialmente veo que habrá una obstrucción o restricción a la libre circulación, conectividad, o aumentará el tiempo de desplazamiento de la comunidad que vive en este sector. ¿Ya? No sé si se entiende o si alguien quiere agregar acá algún aspecto más. Bernardo, ¿tú querías decir algo? Sí, la pregunta es, Alejandro, ¿no? No sé, bueno, José. José, la pregunta es bien, no es difícil una respuesta a esa pregunta, pero Bernardita ya la inició, quiero completarla. Este proyecto es un proyecto que surge, el diseño de este proyecto lo hace el MOP, después de una serie de estudios, ¿cierto? Como son los proyectos concesionados, el MOP hace la evaluación económico-social del proyecto como un proyecto público y lo concesiona. Y concesiona un proyecto que define el MOP. Entonces el concesionario llega, participa de la licitación y se adjudica el proyecto para diseñarlo y construirlo. Digo diseñarlo, me refiero a hacer la ingeniería de detalle. Normalmente es en este caso, ¿cierto? El concesionario desarrolla la ingeniería de detalle del MOP y por lo tanto lo construye. El estudio de impacto ambiental también suele hacerse en paralelo con la ingeniería de detalle. Por eso suele ocurrir también que los proyectos de concesiones como este
tengan información a veces escasa, más allá de otros proyectos, porque se hace la ingeniería al mismo tiempo que el estudio de impacto ambiental. Es una dificultad que el MOB no ha logrado resolver. Y esto funciona para proyectos que son iniciativas privadas, que son iniciativas completamente MOB. Independiente de eso, es una problemática que persigue a estos proyectos desde el origen. Entonces, tenemos un problema de diseño. Lo que José dice, está hablando del diseño. ¿Por qué el proyecto no empieza más abajo, en el empalme, ¿cómo se llama? En Las Condes, y por qué no da acceso, un acceso más fluido a los centros de esquí? Ok, si yo le pregunto eso a la concesionaria, ojo, que la concesionaria es el titular del proyecto. La concesionaria va a decir, a mí me entregaron el proyecto así, yo tengo que tramitar el proyecto que me encargó el MOB. Por lo tanto, la concesionaria te podría responder a esa pregunta, mira, no es tema mío, a mí me mandaron a hacer este proyecto como una concesión, yo lo hago en los términos que me establece el contrato de concesión, me rijo por la ley de concesiones, por lo tanto, mi labor hay que tramitarlo ambientalmente. Entonces, para evitar esa respuesta, que es una respuesta que no queremos, como dice Bernardita, tenemos que tratar de enganchar nuestra inquietud, que, ojo, tiene que ver con el diseño del proyecto, de cómo fue concebido. Es más complejo aún que la IA, porque a la IA cuando le falta algo, y se nota, o lo nota un especialista, podemos hacer las preguntas y mejorar a la IA, pero mejorar el proyecto y tratar de que el proyecto se modifique es más difícil, hay que decirlo. Si nosotros queremos cambiar el proyecto, la vuelta es mucho más larga, pero el éxito de la pregunta va a depender si logramos enganchar con uno de estos articulados que aparece en la ley de medio ambiente, como en el reglamento que Bernardita ha citado, y aquí podríamos mencionar, ¿cierto?, los tiempos de desplazamiento, el aumento de los tiempos de desplazamiento, que esta solución realmente constituye una solución real al problema que aqueja a los usuarios de la ruta. También, y con esto termino, recordar que se trata de un proyecto de mejoramiento de la funcionalidad vial. O sea, es un proyecto que está aprobado, ¿cierto?, porque su propósito es positivo. Es un proyecto que busca mejorar la condición de conectividad. Podemos estar de acuerdo o no con si la va a mejorar ampliamente o no. O podemos pensar más bien que se trata, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, de una situación acotada que mejora parcialmente la conectividad. Pero se trata de un proyecto de mejoramiento de la conectividad. Entonces, redondeando, la única posibilidad que tenemos es tratar de observar el IA, a través de la IA, tratar de llegar al diseño del proyecto. Nosotros lo hemos hecho con el municipio lo ha hecho, por ejemplo, el municipio está proponiendo que unos botaderos y otras áreas que están mal emplazadas se reubiquen. Por lo tanto, dado el pronunciamiento municipal, probablemente el proyecto va a llegar al MOB, a los diseñadores, y van a tener que hacer algunos cambios. Entonces, se están abriendo, esa posibilidad se abre. También, si se maneja con atención a este tema, podríamos lograr también quizá de mejorar algunos otros accesos como los que ya mencionó José, que hizo la pregunta. Pero es un tema difícil de mover el diseño original. Bueno, sigamos con el ejemplo. Entonces, es súper importante, claro, yo digo, mira, el proyecto, o sea, por ejemplo, yo podía formular una pregunta y decir, ¿qué va a pasar con el empalme? Pero si yo quiero en el fondo dar con la respuesta adecuada, tengo que fijarme qué quiero obtener con esta respuesta. Por ejemplo, yo podría pensar, yo con esta respuesta quiero que me expliquen si el proyecto va a generar un impacto significativo en cuanto al aumento en los tiempos de desplazamiento, por ejemplo. Y entonces, ¿qué respuesta quiero recibir en función a eso? ¿Ya? Sigamos con la siguiente lámina. Entonces, acá viene el ¿cómo lo hago? Era la anterior. ¿Cómo lo hago? Esto acá nosotros, a partir de las observaciones ciudadanas que hemos revisado a lo largo de nuestra experiencia, hemos notado que las que son admitidas por el SEA
tienen una estructura más o menos similar, y esto es lo que nosotros aconsejamos al momento de elaborar esta observación, ¿ya? Que bueno, en primer lugar, se enuncia claramente la observación, ¿ya? En el fondo como que de entradita, que en la pregunta quede claro qué es lo que yo estoy observando. En segundo lugar, hacer referencia a la IA, y acá también viene un trabajo que, claro, claramente requiere dedicación, esfuerzo y tiempo de parte de la ciudadanía. O sea, aquí hay un trabajo importante a nivel ciudadano, para lo cual también la organización comunitaria para elaborar estas observaciones es muy útil, porque dentro de la comunidad pueden existir diversas personas con diferentes conocimientos, con diferentes capacidades, aptitudes o talentos o cosas que se le den mejor que a otras, y también de esa manera se pueden ir ayudando entre los vecinos para hacer este ejercicio de revisión de la IA una tarea más llevadera, fácil y menos árida, porque son documentos muy grandes. Bueno, y aquí entonces hacer referencia a la IA, por ejemplo, la línea base. Leer la línea base, si es que lo que les interesa observar es algo asociado a los sistemas de vida y costumbre de los grupos humanos, buscar, se describió tal cosa, se describió, por ejemplo, los tiempos de desplazamiento. En la línea base, en la dimensión geográfica, hay un punto que dice medios de rutas, flujo y tiempos de desplazamiento, por ejemplo. Entonces ahí la línea base tiene que describir cómo son los flujos de la población, hacia dónde se mueven, con qué frecuencia, en qué momentos, para qué motivo. Tiene que estar toda esa información descrita, porque es la única, si eso está descrito en la línea base, es la única forma que también el titular del proyecto puede después realizar una evaluación de impacto certera y ajustada a los modos de vida de la población del área de influencia. Entonces, hay que leer la línea base, el capítulo de predicción y evaluación de impactos, porque en el fondo ahí puede salir, de hecho en este proyecto se identifica un impacto asociado a alteraciones en los flujos o en la conectividad habitual, pero eso se circunscribe a la etapa de construcción del proyecto, es decir, no se dice nada respecto a la operación, por el contrario, se dice este efecto es temporal, porque en la operación se mejora la operación en el fondo de esta red vial. Entonces ahí también uno podría decir, ok, no estoy de acuerdo con que en la operación se mejore porque me falta este punto, ¿ya? Eso. Y después, entonces hace referencia a la IA sobre qué aspecto no se abordó, no se describió, dónde faltan fundamentos para hacer una evaluación de impacto, qué parte de la descripción del proyecto no entrega suficientes antecedentes para hacer una correcta evaluación. Por ejemplo, entrega información detallada sobre los flujos vehiculares de camiones durante el proceso de construcción del proyecto, etc. En tercer lugar, se cuestiona la IA en base a guías del mismo SEA o al reglamento, que esto fue un poco lo que hablábamos anteriormente, que es para qué hago esta pregunta y qué respuesta quiero tener. Entonces ahí también tengo que fijarme en estas guías que el mismo Servicio de Evaluación Ambiental publica y genera, por ejemplo, la guía de área de influencia, los temas de vida y costumbre de los grupos humanos, en casos donde hayan, por ejemplo, dudas o discrepancias respecto a cómo se llevaron los procesos de participación ciudadana anticipada, no sé, por ejemplo, si estos trabajos de estas mesas no fueron considerados en fases posteriores, también se podría ahí acudir, por ejemplo, a la guía de buenas prácticas en las relaciones entre los actores involucrados en proyectos que se presentan al CIA, apelando que entonces, bueno, nos hicieron perder el tiempo con estas mesas, estoy inventando, y esto finalmente no se consideró. Y bueno, como les decía anteriormente, el reglamento. Y pasemos, Abigail, a la otra. Ahí. El punto 4, yo también lo considero muy... ¡ay! Sí. Se salió la presentación. presentación. Un segundo, se perdió la presentación, pero ya vuelvo. Ahí. Bueno, el punto 4 lo que dice es, y bueno, que como les comentaba, yo creo que este es un punto muy provechoso, porque en el fondo uno no siempre tiene los conocimientos técnicos
es revisar los pronunciamientos de otros servicios públicos. Por ejemplo, actualmente este proyecto, en el expediente de evaluación de este proyecto, hay un pronunciamiento, se llama oficio pronunciamiento, así lo buscan, y ahí aparece el servicio público. En este caso hay uno del Ceremi de Desarrollo Social y Familia de la Región Metropolitana, ¿ya? Que justamente su pronunciamiento se basa en que es necesario robustecer la caracterización de los sistemas de vida y costumbre de los grupos humanos, es decir, robustecer la línea base del componente medio humano de acuerdo a las 5 dimensiones. Bueno, y ahí dice, porque en el fondo hay que reevaluar, dice el Ceremi de Desarrollo Social, la afectación de la accesibilidad a los recursos naturales, analizar la eventual obstrucción o restricción a la libre circulación, que era el literal B que yo les comentaba anteriormente, y también describir alteraciones en el acceso de la población a bienes, equipamientos, servicios o infraestructura básica. Eso es lo que comenta, eso es lo que observa el Ceremi de Desarrollo Social y Familia de la Región Metropolitana. Entonces, claro, también, ¿por qué sirve leer este tipo de pronunciamientos de los servicios públicos? Porque tal vez yo no siempre voy a... O sea, yo puedo leer la línea base y no necesariamente darme cuenta qué es lo que falta, pero también aquí ya estoy viendo que hay un servicio que también está observando que hay información que no está. También, por ejemplo, en el expediente de evaluación hay una observación del MOP actualmente, y el MOP, bueno, es súper larga y tiene hartos elementos, pero por ejemplo, una de las cosas que el MOP observa es que no se presentó un estudio de impacto vial ajustado y preciso para este proyecto. Entonces también yo ahí sugiero revisar esos pronunciamientos para ir viendo qué cosas ya otros servicios que tienen capacidad técnica para hacer la observación han observado. Y también yo ahí me voy pescando de estas cosas que los servicios ya han dicho. Y por último, concluye con la observación, que puede ser una pregunta, una solicitud de aclaración, o una rectificación de algún dato que esté malo. Por ejemplo, no sé, si la IA dice que, si la línea base dice que viven, estoy inventando, 10 personas y yo sé que viven 500, yo ahí puedo decir, oye, rectifica este punto porque en realidad acá viven 500 personas y no 10, entonces la evaluación de tu impacto, por ejemplo, sobre la conectividad no se ajusta a la realidad del área de influencia en cuanto al componente medio humano en este lugar. Claro. No sé si te aclaramos un poco, José, pero al final sería como que en primera instancia tú pusieras que el estudio carece de esta información necesaria para descartar la afectación en los grupos humanos porque no detalla los movimientos y los desplazamientos entre la ruta G21 y Avenida Las Condes. Hace referencia a la IA que en la línea de base no existe esto, puedes colgarte, como decía Bernardita, de esto del MOP para poder explicar que no existe un estudio de impacto vial, cuestionar estos literales, estos reglamentos del artículo 7, y ahí poder con esos fundamentos construir esta pregunta y por lo tanto afirmar que no existe la información y subirla como observación. Es un proceso de estudio, de que se entrega información, se fundamenta, pero de esa forma se va construyendo y eso, el tener estos fundamentos hace que al final sea admisible por el servicio, que es el objetivo que buscamos con estas preguntas. ¿Ya? No sé si Alejandro pudo arreglar su micrófono. Si es que es así, escucharlo, porque hace rato que estaba viendo la palabra, y si no, ¿no estás, Alejandro? No, no se escucha. Bueno, Pedro Fernández también tenía levantada la mano en un momento. Pedro, no sé si te gustaría poder participar ahora. ¿No? Entonces continuamos con el siguiente, Juan Pablo Parada. Hola, muy buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Sí, perfecto. Bueno, primero que nada, saludar a todos los vecinos y agradecer a la Municipalidad de Lo Barnechea por esta instancia. Mi nombre es Juan Pablo Parada de Salvemos Lo Barnechea. Acá también estamos con Benjamín Hotz, que también nos interesa muchísimo este tema. Y básicamente mi pregunta así súper precisa es que si nos pueden realizar un pequeño resumen del pronunciamiento municipal, como cuáles van a ser los 3 ejes de ese pronunciamiento municipal. Ya sé que está en línea, pero si en esta instancia nos pueden hacer un resumen de esos 3 ejes.
Además, respecto a la mantención de la ruta a largo plazo, en un plazo, por ejemplo, de 15 años, si eso se estipula en este proceso. Y por último, también saber respecto al tema de los ciclistas, al tema de la convivencia vial, de permitir también el tránsito de ciclistas, etc. Muchas gracias. Hola. Hola, Consuelo, si quiere, me puedo referir un poco a los aspectos generales del pronunciamiento. ¿Ya? Como mencionaba Consuelo, el pronunciamiento son 25 páginas, son bastantes preguntas, pero si podemos resumirlo, te comentaría que está primero enfocado en solicitar una mejor descripción del proyecto, de sus partes, de sus acciones y de sus obras, ¿ya? A fin de poder entender un poco mejor cómo el proyecto podría llegar a afectar, ¿ya?, los distintos componentes ambientales y entre ellos principalmente el medio humano y los vecinos, ¿ya? En particular, para ponerte un ejemplo, y también enlazándolo con algunas de las observaciones o de las preguntas que he visto en el chat, respecto del área de influencia de medio humano, el proyecto está declarando 50 metros a los costados del camino, ¿ya? Como municipio consideramos que eso es insuficiente, no es una delimitación adecuada del área de influencia, por lo tanto estamos solicitando que esta se amplíe, ¿ya? Como para ponerte un ejemplo, ¿ya? Entonces, parte de eso es que se detallen y se precisen de mejor manera las acciones y las obras del proyecto, ¿ya? Por otro lado, también que se analice la compatibilidad del proyecto y del emplazamiento de las obras, de ciertas obras, con los instrumentos de planificación territorial, ¿ya? Tanto como en el plan regulador comunal como con el plan regulador metropolitano, ¿ya? Por un lado, el proyecto se está emplazado como bien también aparecía ahí dentro de las observaciones y de los comentarios en el chat, es un área de preservación ecológica, ¿ya? Y el proyecto no lo está abordando, no está analizando el emplazamiento del proyecto en relación a estas áreas de preservación ecológica, entonces también consideramos que es un punto bastante importante. Se mencionó también el tema vial, ¿ya? Consideramos que es importante que el proyecto analice la situación actual y en pos de eso pueda hacer una proyección de la situación con proyecto, a fin de verificar que efectivamente se van a resolver ciertos temas de tránsito, ¿ya? Hay dos puntos bien conflictivos que los han mencionado en la reunión, también se mencionó en la reunión anterior, que están súper claros, ¿ya? Son la llegada o la ruta, la curva 40, la salida de la concesión y también la conexión con Avenida Las Condes. Son dos puntos súper importantes tanto para el municipio como para los vecinos. Nos han manifestado eso y el proyecto nos da cuenta de la situación actual, de efectivamente cuál es el nivel de congestión que se genera y si efectivamente cuando se implemente el proyecto se va a resolver. ¿Ya? Por lo tanto, también están enfocadas a ese aspecto. Como te digo, dentro de los detalles, y otro de los temas también que nos han planteado es cómo cómo se hace cargo del proyecto de las expropiaciones. Hay un listado de los predios o de las propiedades que se van a expropiar, ¿ya? No obstante, el LEIA nos da cuenta de cómo cada una de esas propiedades o esos grupos de propietarios se van a ver afectados. Cuánto de su terreno, por ejemplo, va a estar expropiado. Por lo tanto, si yo no sé cuánto de mi terreno va a estar expropiado, entendemos que tampoco podemos decir de qué manera el proyecto me va a afectar, si me va a afectar significativamente o no me va a afectar significativamente, ¿ya? Entonces también te comento eso y enlazándolo con uno de los comentarios que están en el chat, por el kiosco que está en la curva 22, curva 21, ¿ya? Está declarado en el EIA, ¿ya? Está mencionado ahí dentro de las líneas base, hay un kiosco que utilizan principalmente los ciclistas, ¿ya? Como un punto ahí de abastecimiento, de descanso, pero como está al costado de la ruta y no sabemos cuánto del proyecto va a expropiar, efectivamente no podemos predecir si ese kiosco va a haber afectado, por ejemplo, su nivel de
o su acceso, ¿cachai? O la forma en la que los transeúntes, los ciclistas pueden llegar a él. Por lo tanto, no sabemos si efectivamente va a haber una merma en el presupuesto, o una merma en el ingreso económico que pueda tener la familia que se hace cargo de ese kiosco. ¿Ya? El proyecto, el EIA, no declara impactos significativos sobre medio humano, ¿ya? Si bien los describe, los analiza, consideramos que no están los antecedentes suficientes, por lo que te mencionaba anteriormente, que el área de influencia consideramos que no es adecuada, ¿ya? Debe extenderse, debe ampliarse, tiene que abarcar a todos los usuarios de la ruta, ¿ya? Esta ruta es una ruta estructurante, es la única vía prácticamente que hay de bajada desde Farellones, ¿ya? Por lo tanto, se necesita un análisis más detallado de esos aspectos. También se menciona el tema de la seguridad, de la gestión vial. ¿Cómo se va a gestionar el proyecto, la construcción del proyecto? ¿Ya? ¿Cómo se va a hacer cargo de los tramos, de la construcción, de las frentes de trabajo, de las interrupciones, de los desvíos? ¿Ya? Por lo tanto, también se está solicitando que el proyecto presente un plan de gestión vial, ¿ya? Que abarque todas estas situaciones. ¿Ya? Los desvíos, los retrasos, ¿ya? Que se incluya, estamos solicitando que se incluya a la Municipalidad de Lo Barnechea, ¿ya? Dentro de los organismos, ¿ya? Que participen o que sean informados respecto a ese plan, para poder también utilizar los canales de comunicación o de información de la municipalidad, para que, por ejemplo, los vecinos puedan saber dónde van a estar los desvíos o dónde se van a estar produciendo los trabajos, ¿ya? Durante el periodo de construcción. Son aspectos de ese tipo. ¿Ya? ¿Qué más te puedo contar del pronunciamiento? Respecto Gonzalo, ¿sí? Gonzalo, déjame, yo creo que es súper completo. ¿Puedo agregar algunas cositas, complementar un poco la pregunta de Juan Pablo? Gracias, Juan Pablo, por la pregunta. ¿Cómo ve el municipio este proyecto? ¿Ya? Es un proyecto que busca más seguridad y mejor conexión, y en ese sentido puede ser un proyecto de mejora efectiva. Sin embargo, nosotros hicimos un pronunciamiento de 24 páginas, no porque seamos unos lateros, sino porque creemos que hay varios temas que observar, y por eso también nos estamos haciendo asesorar por expertos en la materia. No lo hacemos para todos los proyectos que observamos en el sistema de evaluación de impacto ambiental, lo hicimos para los bronce integrados, lo estamos haciendo para esto, porque son proyectos más grandes, más complejos, que creemos que hay mucho más impacto y que creemos que debieran mejorarse antes de salir del sistema. Entonces, vemos el proyecto como un potencial mejora en la seguridad de la ruta, en la conexión, pero vemos que también el estudio de impacto ambiental como está hoy presenta varias deficiencias a nivel de información que falta, información importante, que no nos permite evaluar bien el proyecto y que la hicimos ver en nuestro pronunciamiento. El foco del pronunciamiento es el medio humano, ya sin perjuicio de que hacemos ver, como dijo Gonzalo, que esto no es solamente Santuario de la Naturaleza, también es APE, Área de Preservación Ecológica, y además en algunas partes es sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad. O sea, hay montones de factores para considerar el tema medioambiental que requiere mayor cuidado de lo habitual. Otro tema importante, pero el foco del pronunciamiento es el medio humano, porque hay gran impacto y creemos que el área de influencia no está bien especificada, creemos que debería ser más amplia, creemos que el tema de las tarifas del peaje es un temazo. Las bases de licitación establecen que la concesionaria puede gestionar las tarifas y establecer tarifas especiales. Sin embargo, en el estudio de impacto ambiental nada se dice al respecto, y lo que ha presentado el proyecto, el titular, cuando ha hecho participación ciudadana y ha presentado su proyecto, presenta una tarifa plana, como lo dijo Paula Enrique. ¿Ya? Ese es una preocupación importante para este municipio, porque creemos que hay vecinos, y no solo vecinos, trabajadores, deportistas, distintos, que se pueden ver afectados de manera importante. No es un costo menor. De hecho, hicimos un análisis de los costos de peaje vigente en Chile, y a la tasa que al valor, al precio que tiene hoy en día, sería de los top 5 más caros de Chile, ¿ya? Y también en el pronunciamiento va una proyección de cuánto crecería al 2028, que cuando se pagaría el 100% del peaje. Entonces, ese es un temazo para nosotros. Respecto a los ciclistas, es importante decirlo, esto no es una decisión acá, las bases de licitación de este proyecto señalan que los ciclistas no van a poder usar la vía en temporada alta.
¿ya? Yo no sé si todo el mundo está informado, la verdad es que para nosotros son súper útiles estos talleres. En el taller anterior llegaron un montón de ciclistas, nos contaron de estas reuniones que habían tenido, buscamos las actas, buscamos las bases, y eso establece. Y nosotros lo hacemos presente en el pronunciamiento, en el sentido de que esta es una actividad tradicional para esta ruta, que no está evaluado realmente quiénes son los usuarios de esta ruta, que creemos que requiere más información y requiere evaluarse eso. Y por último, para cerrar, además de todos los comentarios más técnicos y que bien explicó Gonzalo, el proceso de evaluación ambiental es un proceso largo. Y lo que nosotros queremos con este taller y la invitación aquí es que ustedes hagan valer sus opiniones, hagan efectiva la participación ciudadana, es súper importante para mejorar el proyecto, para eso está pensado, y van a tener todo el apoyo del municipio para que se pronuncien. Es un llamado a que hagan valer sus opiniones. Eso, como resumen. Gracias, Consuelo. Alejandro, esperemos que ahora te funcione el micrófono y que puedas hacer tu observación. Sí. No sé, no te escuchas. No, Alejandro, estás muteado. ¿Lo escuchan? Yo no lo escucho. No. Quizás por el chat puedas escribirlo porque no te estás escuchando. Estás muteado tu micrófono y no se escucha. No. ¿Avancemos, Abigail? Sí, mejor. ¿A alguien más le gustaría poder hacer algún tipo de consulta u observación? Que levante la mano, por favor. No hay más manos levantadas por el momento. Así que, sí. No. Paula Enríquez la tiene levantada. Ahí sí, Paula Enríquez, por favor. Enríquez. Sí, ahí la levantó. Hola, oye, yo lo estaba escribiendo en el chat, algo me contestaron, pero la verdad es que si hiciéramos una observación, ¿no es cierto?, en relación a la determinación o definición del área de influencia, me contestaron por ahí que el área de influencia la determina el propio titular o concesionario, pero la pregunta iría en definitiva en base a qué, ¿no es cierto?, o cuáles fueron los elementos por los cuales, o en virtud de qué se definió esta área de influencia, ya que, como lo señalaba la Consuelo ahí, claramente estamos llegando a la puerta de entrada de nuestra casa en Farellones y se está generando, ¿no es cierto?, un impacto al medio humano, no solamente por el trayecto, sino que solo porque llega a la puerta y no considera como área de influencia el pueblo. Entonces, ¿cómo se debería en ese sentido hacer esa formulación? Abigail, ¿la contestamos inmediatamente? Sí, sí. A ver, el área de influencia la define el titular, como dice Paula, pero la autoridad es quien lo valida. Una de las fallas más importantes de este IA es justamente la definición del área de influencia. Se hizo a partir de un criterio muy reduccionista, si tú quieres, si me permite el término. Está restringido a la intervención física de las obras y su entorno inmediato. Por ejemplo, tú haces la excavación para los caminos y solamente el área destinada a la excavación más una cierta franja, digamos, de unos cuantos metros, decenas de metros a cada lado del eje de la ruta, sería el área de influencia. Eso claramente no podría ser aplicable, ¿cierto?, cuando tú hablas del componente suelo, como componente, como suelo productivo, cosa que acá es bastante bajo por las características cordilleranas o semicordilleranas, por lo tanto, pero sería una influencia para suelo. Pero todos los componentes que son paisaje, medio humano,
en fin, aguas, el componente agua, tiene una influencia mucho mayor, y esos criterios no están especificados. Entonces, el municipio ha hecho una observación muy rotunda respecto de que está mal planteada la influencia, y por lo tanto, si está mal planteada la influencia, también están mal planteados los estudios, porque acuérdate que, o sea, los estudios se hacen sobre una influencia predefinida. Entonces, si tú te definiste una influencia pequeña, quedaste corto. Entonces, hay muchas cosas que no estudiaste y que te quedaron fuera. Y eso es más o menos, creemos, un talón de Aquiles para la IA, y nosotros hemos hecho observaciones técnicas bastante sólidas para refutar esto. Ahora, desde el punto de vista de los vecinos... Solo que me aclares un punto ahí. Tú me dijiste, efectivamente la define el titular, pero se valida por la autoridad. En este caso, entonces ya está validado por la autoridad y esa autoridad sería el MOP. No, me refiero a la autoridad ambiental. Ahora hay un proceso delicado para la concesionaria. Yo creo que así como nuestras observaciones del municipio han sido bastante categóricas, también hemos visto que los servicios públicos han presentado observaciones bastante fuertes también. Yo creo que la concesionaria hoy día está en una situación delicada, porque podrían incluso ser rechazados anticipadamente. Creemos que existe una posibilidad de que eso ocurra, porque si el IA no cumple con una calidad mínima, podrían ser rechazados anticipadamente y tendrían que volver a ingresar con un atraso en el proyecto, en la programación del proyecto. Eso puede ocurrir. Ahora, si a ti te interesa particularmente el tema de las áreas de influencia, lo puedes llevar a una observación, vinculándote justamente a lo que acabo de decir, que si el área de influencia está definida de manera muy limitada, dejando afuera las localidades pobladas, por ejemplo, claramente es súper atendible esa observación, y le daría fuerza a lo que hemos observado también nosotros como municipio, y seguramente el resto de los servicios públicos va a hincar el diente fuertemente en el tema del área de influencia, porque como te explicaba Paula, tú defines a priori una influencia, y no puede ser que la influencia sea tan pequeñita, tan acotada. Hoy día en Chile existe mucha experiencia sobre proyectos lineales, sobre rutas, entonces no se puede decir que no existe el nivel de información y de conocimiento para poder ser una mirada tan corta en esto de establecer los impactos. Gracias. Voy a comentar la pregunta de... la respuesta de Bernardo. Sí, dale. ¿Me escuchas, Alejandro? Sí. ¿Me escuchas? Sí. Ya, me alegro. Bueno, envié ya las preguntas por intermedio del chat. Me alegro que la municipalidad esté haciendo observaciones al proyecto. Una de las cosas que más llaman la atención es el porqué de la ampliación de la ruta para Farellones. Más tiene relación con el turismo, o sea, así lo percibo, más relación tiene con el turismo que con el turismo el desarrollo inmobiliario. Por ahí hay una intencionalidad de desarrollar más de 20.000 unidades habitacionales. Y la pregunta que viene es, ¿cómo se prestarán los servicios a esa población? Sabiendo desde ya que hay severos problemas de abastecimiento de agua. Las otras preguntas fueron esta propiedad que conlinda con la ruta G21 y 245, la verdad que recibo la convocatoria para este taller a través de terceros que me conocen y no directamente a través del MOB o a través de la municipalidad. Y me interesa de sobremanera para saber cómo se va a afectar esta propiedad que está declarada área de preservación ecológica unilateralmente, digo, por el gobierno y por el Estado sin consultar a los propietarios, pagando contribuciones
siempre, sin ninguna rebaja, al contrario, con incrementos, declarada área de preservación ecológica y con restricciones de uso de la propiedad. La verdad que encuentro incongruente estas restricciones que existen con un proyecto de una autopista de tal envergadura. Otro de los temas. En la ruta G245 van a poner un portal. Entiendo que será para los vehículos de distinto calado o tamaño que van al proyecto de los bronces, que van a la explotación de los bronces. Pero también va a mi propiedad. Y la propiedad, ese camino es una servidumbre otorgada por la propiedad. O sea, me van a cobrar a mí. Por ahí escuché que este tema de las autopistas pueden establecer tarifas especiales. Bueno, yo espero entonces que establezcan para los dueños una tarifa liberada. La verdad es que el proyecto, y me alegro que la municipalidad esté observándolo, pero me gustaría recibir en forma más directa la información necesaria, y no por terceros que me conocen y que así marginalmente me hacen participar. Eso es. Muy cortito, Alejandro, gracias por tus comentarios. Solo contar que este taller se publicitó desde diciembre en todos los medios del municipio, redes sociales, página web. Ya vamos a chequear por qué no te llegó, pero están en la página web, Facebook y Instagram, que es lo que usa, y mailing también me están confirmando aquí, mailing también. Por lo tanto, se le dio la mayor difusión que se le puede dar, pero vamos a insistir y además estamos a considerar en la base de datos nuestra. Muchas gracias. De hecho, perdón, para complementar un poco lo que dice Consuelo, habían 230 inscritos, que yo creo que no es un número no menor, así que de igual forma se intentó tener la mayor convocatoria posible. Abigail, sí, haciendo... La verdad, tienen mi correo, así que se agradecerá, chequen, verifiquen y me incluyan en la base de datos. Abigail, haciendo un intento por responder a Alejandro, en el marco de lo que nosotros podemos entender, digamos, y la información que entrega la IA. Respecto al desarrollo inmobiliario, que podría especularse, ¿cierto? O suponerse que está detrás de los intereses que tiene este proyecto, obviamente no se dice nada de la IA, y para nosotros es difícil pesquisar si existe o no algún interés como de ese tipo. Desde el punto de vista de la ocupación del territorio, serían proyectos completamente diferenciados. El hecho de que exista una autopista, ¿cierto? No va necesariamente no garantiza que se desarrolle un tipo A o B de desarrollo inmobiliario alrededor. Es una respuesta que le he escuchado en otras oportunidades al MOP. El hecho de que yo haga un aeropuerto más grande no significa que llegue más gente. Por lo tanto, desde el punto de vista de las herramientas que tenemos hoy día, es una materia que no podemos abordar desde las observaciones al propio EIA, porque nos descartarían, porque es una pregunta que no es atingente, digamos, al proyecto, al EIA mismo. Respecto del área protegida versus desarrollo del proyecto, efectivamente, ahí te puedo dar, es un poco lamentable, pero las áreas protegidas en Chile, bajo protección oficial, que son las que tienen mayor peso legal, no establecen restricciones, pero no prohibiciones. Por eso podemos ver parques nacionales y otro tipo de áreas protegidas con proyectos adentro, líneas eléctricas, proyectos mineros, ni que hablar, digamos, proyectos mineros existen, digamos, dentro de áreas naturales protegidas, y es porque el ordenamiento jurídico establece, ¿cierto?, que las áreas protegidas en Chile solamente establecen limitaciones. Entonces lo que el EIA tiene que hacer es demostrar que el proyecto no compromete el objeto de protección de esa área protegida. En este caso,
en este caso lo que la IA tiene que establecer es que la afectación que hace a las áreas protegidas involucradas no compromete el objeto de protección del área, en términos de superficie o en términos, por ejemplo, de la protección de la fauna que existe en el lugar. Flora y fauna existen en el lugar, que normalmente tiene mayor riqueza en las zonas de quebrada, por ejemplo. Por el ensanche, por el solo ensanche, disculpa que te interrumpa, va a afectar flora. Afectando flora, afecta fauna. Por cierto. Entonces, y respecto al desarrollo inmobiliario, lamento decirte que aparece en artículos, tendría que buscarlo, y apoyado por el alcalde de Guevara. 4 años atrás, menos quizás. Y el último punto sobre los predios, nosotros entendemos que el MOB establece una negociación con los propietarios, o el concesionario en este caso, con los propietarios, a través del concesionario con los propietarios caso a caso. Entonces, respecto a las condiciones de accesibilidad y de uso de ciertos predios, por servidumbres de paso, por ejemplo, lo que corresponde es que el concesionario ¿cierto?, establezca una negociación directa con los involucrados a nivel predial. Eso, si no ha ocurrido, va a tener que ocurrir en algún momento. Esa consulta se hizo oportunamente y fue absolutamente negativo. No, se cobrará. La respuesta fue esa. Claro, lamentablemente es una materia que está fuera de la IA y no tenemos nosotros, a través de la IA, el espacio como para preguntar. Pero sí, yo creo, Alejandro, a ver, quiero aclarar también que el sistema de evaluación de impacto ambiental y el proceso de participación es la instancia de hacer observaciones, de pedir información, pero también pedir otro tipo de gestiones. O sea, tú podrías ocupar la plataforma de preguntas que estamos mostrando ahora para pedir, para solicitar, ¿cierto?, que se acerquen a conversar contigo sobre las materias que a ti te preocupan en específico. Esa petición puede usarse, para esa petición puede usarse este canal legítimamente, porque tú eres un incumbente, estás involucrado en el proyecto de alguna manera, y por lo tanto, si tú lo solicitas, a lo menos te tienen que dar una respuesta formal a través del sistema. Por lo tanto, yo diría que establezcas la comunicación a través del sistema de evaluación, más allá de las negociaciones que puedas hacer en algún momento con la gente de la concesionaria del MOB. Creo que sería útil para ti plasmarlo como una observación o una solicitud en el marco del CIA, porque eres un incumbente o afectado por el proyecto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en general estuvimos discutiendo ahorita en el chat también, yo sé que existen muchas dudas y muchas preguntas con respecto a cómo se hizo el estudio, qué cosas que no tiene, de las cuales carece y que ustedes quieran respuestas. Por lo mismo, si bien en esta instancia no se puede responder todo, los instamos a que hagan estas observaciones ciudadanas, que puedan ingresar, ocupar los capítulos de la IA. Bueno, ahí en el chat estuvieron compartiéndose hartos links a las distintas guías, distintas etapas. La idea es que puedan hacer esta pequeña investigación con respecto a sus dudas y pueden hacer las observaciones, porque en esta etapa del proyecto es lo que se puede hacer, es lo que podemos nosotros poder manejar, poner las observaciones y que el servicio se haga cargo y de planteársela al titular para que pueda ir respondiendo sus dudas. En general, pucha, yo sé que quedan hartas dudas, pero ya llegamos un poco a la hora de la presentación, ya llevamos 1 hora y media, un poco más, y creo que deberíamos empezar a cerrar ya la participación. Muchas gracias a todos por participar. Yo quisiera hacer una última pregunta. Gail, démosle la última pregunta a la Paula Enrique y a Armando Aldunate, que también levantó la mano. ¿Les parece las dos últimas preguntas? Ya. Gracias. Entonces, Paula, por favor. Gracias. Oye, no, simplemente preguntarles que en relación al pronunciamiento de la municipalidad que hizo, que no es cierto, que da cuenta que hizo unas observaciones
sumamente contundente. Quisiera saber si a este pronunciamiento se acompañaron diversos informes, porque tenemos entendido, ¿no es cierto? Y nosotros también durante distintos medios, hemos pedido apoyo de antropólogos, y sabemos que es muy importante contar, por ejemplo, en el caso de la área de influencia o el impacto al medio humano, contar con informes antropológicos o de estudios viales, etcétera, que de alguna manera le den sustento a la observación. Entonces, si ustedes hicieron presentación de determinados informes, y si eventualmente nosotros, que somos como la comunidad afectada, pudiéramos también contar con dichos informes para, ¿no es cierto?, darle mayor peso a nuestras observaciones. Hola. Dale, Armando, Sí, perdón. no sé. Sí, mira, yo quisiera comentar algo que dijo Alejandro, que me parece absurdo un peaje que en el fondo lo que pretende es privatizar el camino de servidumbre que tiene Alejandro. Nada más, o sea, no permitir que uno pueda... Yo muchas veces fui a pasear en ese sector, que me parece precioso como camino, y realmente el peaje, no veo ninguna razón para que Anglo American no tenga su peaje en las puertas de su acceso, porque no cambia nada, ¿te fijas? Pero realmente ese camino es una restricción al acceso a la montaña, en definitiva. Un tema que se ha hablado mucho. Respecto al área de influencia, me parece que es una falencia enorme. Hablar de 50 metros, yo te digo, el tema de la contaminación acústica, eso lo hemos tocado en un informe que tenemos, que es un tema que está en el CEA, que está como la revisión de la RCA del año 2017 de Anglo American. Bueno, ahí se dice el ruido. El ruido no llega a 50 metros, el ruido llega a 1500 metros. Es decir, 1,5 kilómetros, la gente de la Rayán escucha los camiones que transitan en la noche en que no hay ruido, escuchan hasta 1,5 kilómetros de distancia. Entonces, no estamos hablando de un efecto de 50 metros, eso es ridículo. Ojalá que ese punto realmente se discuta más en profundidad. Eso. Muy bien, Armando. Abigail, para responder un poco a Paula y Armando. Por favor. Efectivamente, parto por el tema del ruido. Hemos observado firmemente el tema del ruido y el tema de las emisiones en general. Esta mirada tan restrictiva de pensar una área de influencia tan pequeña ha hecho que varios impactos queden subvalorados. Es tan criticable como está escrito en la IA en ese aspecto, que, como dije antes, tenemos miedo, casi pensamos que puede ser rechazado anticipadamente. Nosotros lo que busca el sistema de evaluación de impacto ambiental es mejorar el proyecto, ¿no? En ningún caso no hay ninguna intención acá de votar los proyectos, sino que al contrario, de que efectivamente den cuenta de la realidad, del impacto que van a tener, aunque sea un impacto temporal. Y por lo tanto hemos sido muy rigurosos en que técnicamente nuestra argumentación, como Armando lo ha planteado, sea atendida y se hagan los estudios que faltan. Faltan muchos estudios, van a tener que rehacer un trabajo importante. Lo que dice Armando del acceso a la montaña me parece tremendamente relevante. No se había escuchado ese argumento acá. La posición del peaje podría estar restringiendo claramente el acceso a la montaña, y eso podría ser un argumento que traducido a pregunta o a solicitud, como he dicho antes, podría tener un gran acogida. Y yo creo que el tema del acceso a la montaña es algo que se está discutiendo mucho y que por distintas razones, proyectos mineros, proyectos de hidroeléctricos que ustedes han conocido antes, han escuchado en la prensa, se ha ido restringiendo los accesos a la montaña. Entonces, es un valor y es un tema que está muy en el análisis de la autoridad ambiental. Entonces, creo que cuestionar que el peaje está aquí o está acá
sin un argumento como ese, no parece tener muchas posibilidades. Pero si yo logro argumentar de que la ubicación del peaje podría ir en desmedro del acceso a la montaña y justificarlo por qué, claramente, sin juicios de valor, sino que justificarlo técnicamente, podría hacer repensar el proyecto. O sea, a veces un argumento tan potente y simple como ese podría hacer que la gente que diseñó el proyecto se dé cuenta, pero entonces no lo pongamos acá, pongámoslo en el otro lado. Entonces, yo creo que ahí Armando dio con algo que me parece interesante. Nosotros no lo habíamos visto así. Creo que podría, si hay otros vecinos que les interesa este tema, creo que ese argumento podría ser bien potente. Y la pregunta de Paula, nosotros no hicimos estudios, en la municipalidad no levantó estudios, sino que solicitó que la concesionaria, que en la que corresponde, realice los estudios antropológicos y sociales que corresponden. No es posible que no se haga un estudio de los ciclistas, que no se mida la cantidad, de dónde vienen, cuánto es lo que recorren. Tampoco es posible que no se caracterice, voy a dar un par de ejemplos. Los ciclistas es uno, que no se caracterice socialmente los grupos vulnerables que podrían estar sujetos a los peajes, por ejemplo, que no se sepa si hay personas que realmente podrían tener un desmedro importante en su fuente de su ingreso debido a moverse de manera continua por trabajo o lo que sea a través de los pórticos. Y tampoco se puede, hay casas que quedan, ustedes saben que el camino nuevo, el camino que se va a construir, va a implicar que partes del camino antiguo sean demolidos, sean removidos, se va a deshacer ese camino. Entonces, hay casas que quedan aisladas. Entonces, no es posible que la IA no presente información respecto de qué gente es aquella, cuántos son y cómo se va a solucionar su problema de aislamiento. Y finalmente, cuando se expropia, la expropiación puede afectar a personas que son propietarios, pero a veces también son allegados, son arrendatarios, o hay gente que tiene un lugar comercial que queda sin fuentes de ingreso. Entonces, todas esas situaciones puntuales y delicadas socialmente tienen que ser estudiadas y evaluadas por la concesionaria, por el titular. Entonces, lo que hemos hecho es solicitar, el municipio solicita que el estudio de impacto ambiental se complemente con toda esa información del mundo social, que es muy relevante y si no está presente, los impactos no se pueden evaluar. Es imposible evaluar los impactos si esa información de base no está disponible. Y eso es lo que hemos solicitado. Bernardo, un poco también para complementar y poder responder también a Paula. Si bien lo que hacemos principalmente es solicitar los estudios que señalaba Bernardo, también para poder revisar y verificar que el proyecto se hace de acuerdo a cierto estándar, un estándar mínimo que se requiere, están las guías de evaluación, ¿ya? Que tiene el Servicio de Evaluación Ambiental en su página web. Creo que Leticia por ahí en el chat subió una guía de área de influencia, ¿ya? Un link para descargar la guía, pero también hay otras guías que también dan un lineamiento de cómo debe hacerse, por ejemplo, el levantamiento de información de medio humano, ¿ya? Cómo tiene que evaluarse el patrimonio arqueológico, cómo tiene que evaluarse los ecosistemas terrestres, ¿ya? Entonces, hay un sinfín de guías que te dan las indicaciones de si el proyecto está bien encaminado o no está bien encaminado a la hora de leerlo y evaluarlo. Entonces, ahí la invitación es, si hay algún aspecto en particular que les interese, también puedan revisar esta página web y esta guía a fin de tener mayores antecedentes o mayores argumentos para poder rebatir ciertas cosas o ciertas dudas que tengan, ciertos aspectos de la IA que lean y que a ustedes les parece que están mal abordados o que son insuficientes. Entonces, ahí dejo también la invitación, si es que les interesa, ahí en el link que dejó Leticia, ahí pueden revisar también toda esa guía. Súper, gracias. Oye, una última pregunta. ¿Cuándo, porque como dice Bernardo y han dicho en varias oportunidades, es tan deficitario, ¿no es cierto?, el estudio de impacto ambiental presentado por la concesionaria, que hay, ¿no es cierto?, grandes posibilidades que sea rechazado de manera anticipada? ¿Cuándo debería más o menos
tenerse esa información? A ver, el proceso de consulta o de pronunciamiento, como decíamos hace un rato, finalizó el día 15 pasado, ¿ya? Después de eso, el SEA, que es el organismo encargado, tiene un periodo para poder acoger todas estas observaciones que hacen los servicios y analiza si hay alguno de esos servicios que considere que la información que se presentó es insuficiente para poder evaluar y que no es subsanable, ¿ya? Ese es un aspecto bien importante, ¿ya? Entonces, tiene que ver si el servicio que está evaluando el proyecto indica dentro de su pronunciamiento que el proyecto no puede continuar su evaluación porque le falta información, ¿ya? Entonces, a partir de esos antecedentes, el SEA los toma, los analiza y puede determinar si el proyecto puede o no, emite o no una resolución de término anticipado, ¿ya? Es una potestad que tiene el SEA, la dirección, y voy a confirmar a través del chat ya los plazos que hay, no quiero tirar el valor porque tienen hay días distintos. Entonces, mientras cierran, voy a confirmar esa información y Gracias. se las comparto por el chat. Millán. Ya. Bueno, ahora sí, en honor al tiempo, vamos a comenzar a cerrar la presentación. Nuevamente a todos, muchas gracias por participar. Y no sé, Consuelo, si te gustaría hacer algunas palabras de cierre en relación a lo que están preguntando ahora. La grabación de la reunión nosotros la tenemos y vamos a ver cómo podemos en conjunto con la municipalidad hacerles llegar el archivo para quienes lo solicitan. ¿Ya? Abigail, perdón, a todos los participantes se les va a hacer llegar una encuesta y junto con la encuesta podemos enviarle el video del taller, si les parece. Exactamente. Eso, la idea es que podamos continuar en contacto y nuevamente que hagan las observaciones para que esto es súper necesario que participen todas las personas involucradas, en este caso ustedes que son los que viven ahí, que tienen mucho que decir. Así que eso, muchas gracias por participar. Buenas noches. Eso, muchas gracias a todos. Estamos en contacto. Chao. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Ahí coloqué el artículo del reglamento donde establece el plazo que tiene el servicio para emitir la resolución de término anticipado, que son 40 días después de cerrado el proceso de observaciones de los servicios. Por lo tanto, a partir del 15 se cuentan 40 días ya para que el SEA pueda emitir esta resolución. Perdón, hábiles o corridos. Todos los plazos del reglamento se consideran en días hábiles. Perfecto. Estupendo. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos en contacto. Gracias. Adiós. Chao, chao. Gracias. Gonzalo, Leti, Bernardo, quedémonos unos minutitos para evaluar y cerrar. La Consu está más que invitada, por supuesto, si quiere quedarse. Súper. ¿Van a ocupar esta misma sala quieren ocupar esta misma sala para hablar? Yo creo que no se va a poder, yo creo que vamos a tener que hacerlo por teléfono.
Sí, porque si cierro yo, se quedan sin sala. Entonces, eso. Ya. No se puede abrir otra sala dentro de este mismo chat e irnos todos a esa sala. No, yo me tengo que ir también, Leti. Hagámoslo por teléfono, ¿ya? Y entonces no te creo una sala. ¿Te creo la sala? Hagámoslo mañana entonces, a primera hora, ¿o no? Eso. Ok. Ya. Voy a cerrar la sesión. Muchas gracias a todos. Gracias, Muchas chao. gracias, Gonzalo. Chao, Muchas gracias.